Bueno, acá simplemente muestro un poco cómo es la GUI y cómo correrla. Básicamente uno tira, como dije, esto desde cualquier terminal en Linux. Puede uno poniendo esto, levanta la GUI. Y acá hay como, bueno, primero cómo es la GUI apenas la abrí, que está vacía porque obviamente no le cargaste el archivo de coeficiente, no le cargaste el archivo de entrada. Entonces, sí, eso es lo que se ve, digamos. Y acá a la derecha vemos un pequeño ejemplo de cómo se está configurado el filtro, porque esta GUI también te permite configurar el filtro. Ya vamos a ver cómo es por línea de comando, es bastante similar. Genera una pequeña ventanita con datos de cómo corrió el programa, digamos, el tiempo que le llevó, y el standard out también lo muestra en esta pequeña terminal, que es básicamente la salida del punto C, que tiene un par de prints simplemente es esto, digamos, la configuración del filtro. Es como, esto es lo que realmente está usando el filtro en C, que no es más que un pequeño como log del programa. Bien, bueno, y pasando a la parte que sería CLI, que es Command Line Interface. Esto sería una forma interesante de usarlo por línea de comando, pasándole distintos argumentos. Que lo que tiene acá, uno le puede, o sea, yo lo dejé configurable el número de bits fraccionales, yo no lo toco, siempre el default es 31. Digamos que si uno no pasa ese argumento, se va a usar el número 31, que es en principio el máximo para esta CPU. Este samples es un argumento que básicamente es el bloque de datos que se procesa en paralelo, digamos. ¿Cuántas muestras de entrada le entran al buffer por vez, digamos, por iteración, digamos? Esto también, bueno, sirve como para simplificar también un poco esta parte del buffer y que el procesamiento en sí se hace más por bloques de muestras, que no es que entra una muestra a la vez al filtro. Perfecto. Bueno, este FC... sí. Pero Esteban, ¿estás hablando de tu software o estás hablando de la implementación en hardware? Cuando hablas sobre que se procesa en paralelo ahí. No, acá estoy hablando... Sí, acá estoy hablando de mi software. Mira, esto incluso lo podemos ver acá. O sea, a ver, cuando me refiero a paralelo, ¿sí? Me refiero a este argumento acá. No sé si se ve mi mouse, pero hay un argumento de la función... Sí, se ve. Se ve el mouse. Bien. Que es el int length. Bueno, ese int length básicamente me dice cuántas muestras voy a tomar, ¿sí? Del archivo de entrada. Eso está diciendo. No, y después... Pero el procesamiento se hace en serie, no se hace en paralelo. Sí. No, sí, totalmente, digamos. Sí, quizás fue una mala expresión decirlo en paralelo, porque, claro, no es en paralelo acá, digamos. No, totalmente. En este for es serial. Sí, es serial. Como, incluso acá lo vemos, digamos, como que lo va haciendo de uno en uno. Este n itera hasta length. Sí, fue una mala expresión mía. No, está bien, porque puede ser que esto, cuando se implemente en hardware, lo implemente en paralelo, o puede ser que el compilador haga algo similar usando los núcleos. Como le damos al compilador que tome las decisiones, es posible que haga algún truco por ahí, ¿eh? No, sí, eso estoy convencido, digamos, el procesador, sí, totalmente, más con 1.3, o con 1.2 incluso, que es muy agresivo, va a usar trucos, el compilador va a usar trucos y le va a decir cómo usarlos al procesador. Sí, estoy de acuerdo. Bien. Bueno, y como dije, acá el coeficiente es TXT, lo pongo como archivo TXT porque es simplemente una lista de valores float, que el archivo .c lee línea por línea, o sea, convierte los valores línea por línea. Y al último siempre va el archivo de entrada, que puede ser wave o puede ser .pcm también.
Bien. Bueno, en principio, esto acá rápidamente, como para no extenderse mucho más, especialmente sobre esto. Distintas herramientas que se usaron, que bueno, obviamente se usó Git para poder hacer como control de versiones del proyecto, y por supuesto que también tener un repositorio donde los cambios no se pierdan. Después, acá lo que pongo es que se usó Make, específicamente GNU Make. Otra herramienta que se usó acá fue Doxygen. Esto se usó más que nada para poder generar la documentación del proyecto. Y también esto es muy importante, que como para que sea un proyecto de software completo, la idea fue meter una licencia, que es todo un mundo el mundo de las licencias, un mundo aparte. Yo por mi parte, esto digamos es totalmente, hay una cuestión ideológica, incluso qué quiero que se pueda hacer con mi software. Yo elegí la más abierta de todas, que es la GPL versión 3. Si uno corre el filtro, en vez de ponerle GUI, le pone help, además de imprimirte una pequeña pantalla de ayuda, te muestra la licencia, que se llama el copyleft. Bueno, vamos a también a esta parte muy importante, que es la validación del producto, digamos, porque sí, uno lo desarrolló, más o menos uno lo puede ir probando, pero lo importante es hacer pruebas formales que contrasten el resultado con el desarrollo teórico, digamos. Entonces, la primordial, la prueba que no puede faltar en ningún filtro, por supuesto, que es la respuesta al impulso. Lo más interesante y que realmente valida el diseño de alguna forma es ver esto en el eje de las X, vemos tiempo y vemos que el filtro, ¿sí?, aparece después de 2,5 milisegundos aproximadamente. Que esto quiere decir que nuestra aproximación del retardo del filtro fue correcta. Y también, obviamente, uno contrasta acá los valores de los coeficientes, ¿sí?, con los esperados, digamos, en punto flotante, y también se puede observar que es correcto, digamos, que los valores son correctos. Cuando uno tiene un filtro simétrico, si bien yo supuestamente tengo 239 coeficientes, en realidad voy a usar solo 119, ¿sí? Porque es como estoy usando los mismos valores, entonces uso los mismos coeficientes y los multiplico 2 veces, digamos. O sea, es la misma multiplicación, digamos. Entonces me estoy ahorrando la mitad de las multiplicaciones de mi filtro. No es poco, digamos. Eso no siempre se puede aplicar, también depende de la forma de nuestro filtro. En el caso, por ser pasabanda, claro, tenemos ese... Depende de la arquitectura del filtro que hayas elegido. Exactamente. Bien. Bueno, siguiendo con lo mismo, acá tenemos lo mismo, pero en frecuencia. Sería la respuesta en frecuencia al impulso. Y lo que observamos claramente, ¿sí?, es que se cumple. Y también vemos lo que yo había dicho esto responde muy precisamente a la simulación en punto flotante, digamos. Esta es la salida de nuestro filtro en punto fijo, ¿no? Y lo importante, como había dicho, el trade-off del que yo había hablado, tenemos menos coeficientes, y mantenemos el ancho de transición a costo de, vemos acá como el que en la banda pasante empieza a decaer antes del filtro, y bueno, eso genera una atenuación en la banda pasante. Pero lo bueno es que mantiene totalmente la especificación, ¿sí?, de nuestros 50 dB como mínimo de atenuación en banda de rechazo, que está aproximadamente en 55, y bueno, incluso sigue descendiendo. Lo bueno es que el Ripple... Ahora, sí. ¿El ancho de banda cuánto era? ¿7 kilos o 5 kilos? No, el ancho de banda es 4. Entre nunca... Sí, no, pero... y 5. Y 5. Porque estoy viendo más o menos que está cayendo a 5 kilos. Sí. Está cayendo mucho más que 3 dB, ¿O me engaña la vista? A 5 kilos... Sí, podría ser. Está casi en 5 dB, quizás. Sí, quizás está casi en 5 dB. Sí,
Sí, eso es algo que vi. Eso es algo que vi haciendo el multitono, haciendo una prueba multitono. Que la atenuación estaba un poquito por encima de lo esperable. Sí. Sí, puede ser que esté en 5 dB. Yo en principio Bueno, sigamos, sí, no, no, hay está problema, bien, sigamos. está bien, sí. Sí, está bien. En principio, claro, por esta cuestión de la transición y del tener menos coeficientes, pero sí, no entiendo lo que me dice el profe. Sí, lo podría doble chequear después de esto. Bien. Otro test, siguiendo con lo mismo, fue el de multitono, que es poner un tono en banda pasante y un tono en banda de rechazo, frecuencia baja. Y bueno, acá lo que muestra acá es que está en el dominio del tiempo, el dominio de frecuencia, y bueno, este es otro test que es un barrido de frecuencia, que lo voy a mostrar después, que también fue bastante interesante. Bueno, acá por ahí quedé un poco aplastado, pero una vez más comprobamos el retardo del filtro, que es correcto, digamos, de 2,5 mili aproximadamente hasta que aparece la primera muestra significativa. Bueno, esta ganancia sí tiene sentido, pero porque, claro, es como que supongamos que tenemos una amplitud 0,45 de la señal que está en banda de rechazo y 0,45, entonces como que uno pierde prácticamente la mitad de la energía de la señal de entrada si atenúa la frecuencia. Y bueno, básicamente vemos acá que el filtro filtra bien, digamos, y que la señal esta de 3K se mantiene, la naranjita, mientras que ya no vemos la envolvente de baja frecuencia. Bien. Perfecto. Bueno, acá sí, acá no lo puse, pero este segundo plot, porque ahí vemos que hay dos plots, acá está en el dominio de la frecuencia. Después lo que hice fue agregarle una frecuencia alta de como de 21K, le agregué un tono y entonces la salida acá, esta FFT, digamos, es con esa otra señal de alta frecuencia también atenuada, por eso se ve así, digamos. Sí, porque primero me había hecho una prueba con solo la de baja frecuencia y después le agregué la otra. Claro, 21K ya no la escuchamos nosotros, o sea que ya tenemos un filtro natural ahí. Sí, tal cual. Ahí tenemos tenemos el Edge. Bueno. Y siguiendo, muestro el barrido de frecuencia que fue a mí me resultó bastante interesante. Acá en el eje de las X vemos tiempo y lo que hace es en un lapso de 2 segundos barre las frecuencias de 0 a 24K, una cosa así. Y vemos que sigue bastante la forma del filtro, digamos. O sea, esto es amplitud contra tiempo, ¿no? Entonces vemos que aproximadamente en este lapso pasa por la frecuencia de la banda pasante. Fue como una prueba interesante de ver también esta. Bueno, ahí vemos todo eso azul, es como justamente está generando toda la frecuencia, entonces por eso en realidad es por el zoom, ¿no? Porque si son 2 segundos y tenés una frecuencia muy alta, ahí no vas a diferenciar, digamos. Por eso se ve como un bloque azul, digamos, la señal de entrada. Bien, y también esto que me pareció importante agregarlo como un test también otro test de validación es un test con ruido blanco gaussiano, que lo que, digamos, observamos más o menos lo mismo que la respuesta al impulso. Y también, pero sí vemos que está bastante peludito. Eso estuve investigué bastante y como que en alguna fuente me decía, no, es normal. Y es como que estaba en medio en un límite, digamos. Qué tan, como ese ripple que se ve ahí, que en realidad es el ruido, que si bien es normal ver esa rugosidad, hay que tener cuidado con que sea muy excesiva porque puede demostrar que hay alguna frecuencia, alguna armónica que se filtra, que no se está filtrando, digamos. Pero en principio, digamos,
el plot que se ve ahí es bastante esperable, digamos. Y es incluso bastante similar a la respuesta en frecuencia del filtro. Lo que pasa es que ahí al ruido blanco no lo pasas por el anti-aliasing. Claro. Ok. Es cierto, eso no lo había pensado así. Como tenés todas las frecuencias, claro, si no lo pasas por el aliasing, se te meten los alias, digamos, los armónicos. Bien. Bueno, en principio esas son como las pruebas de validación y ahora quedaría nomás como mostrar un pequeño video en vivo y las posibles mejoras, pero bueno, a ver, podremos ver el video ya, digamos, si quieren. Ahí, cuando definís la cantidad de muestras, a la izquierda arriba, ¿qué ese parámetro 80? Sí, ese 80 es lo que había dicho del bloque de muestras que entran a la función del filtro. El buffer, digamos. El tamaño del buffer. Sí. El que define el tamaño del buffer. Sí. Bien. Bueno, esa es la señal sin filtro, ¿no? O sea, Sí, ahí sonó había sonado primero las dos señales y después la señal pura de filtrado. Sí, exactamente. Bueno, sí, ahí está. Básicamente es eso. Ese también, como sale ahí, tiene una opción para cargar un archivo WAV pero que sigue cumpliendo la misma lógica, digamos. Bueno, entonces con esto terminaríamos de la presentación. Sí, ahí estaría. Bueno, listo. Entonces despedimos a toda la gente que... No sé si hay alguien quiere hacer una pregunta de los que están, de la gente que asistió. Eventualmente, si no hay ninguna pregunta que le quieran hacer a Esteban, ahora nosotros los invitamos a que corten, porque ahora viene la evaluación que hacemos con el ingeniero Armada. De manera, eso lo hacemos en privado ya, ¿no? Así que bueno, ahí nos manda felicitaciones el ingeniero Rearte. Bueno. Muchas gracias, profe. Si no hay consultas, entonces les cierro a todos.